Bienvenido a Iglesia Iberoamérica. Esperamos que esta prédica sea de bendición para su vida. Vamos a la palabra, Romanos capítulo 14. Terminamos el domingo pasado, terminamos el capítulo 12 y 13. Vamos a estudiar el capítulo 14 de Romanos y vamos a leer parte del 15 también y así terminamos. Amén. Me queda el próximo domingo, pero después me voy de vacaciones. Sobeida y yo decidimos ir a darnos una vuelta por Huntington Park. Más económico. Aleluya. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y cuando Pablo habla de débiles en la fe, se refiere a aquellas personas que, por ejemplo, hacen diferencia entre un día y otro día, como es el día séptimo día, como los adventistas, los que se visten de blanco, que ellos siguen creyendo como en el Antiguo Testamento, aunque el sábado fue un pacto entre Dios e Israel. Pero nosotros vivimos en un nuevo pacto, donde los gentiles entramos a la iglesia formando un pueblo entre judíos y gentiles. Y la mayoría de los miembros de la iglesia somos gentiles. Los judíos han quedado en un plano mucho menor porque es difícil que un judío reconozca a Jesucristo como el Mesías, como el Señor. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil, otro que es débil. Allí Pablo le llama débiles en la fe, come legumbre. Algo así como la famosa dieta de Daniel. Y recordemos que Daniel propuso en su corazón, tanto él como sus 3 amigos, porque lo que el rey comía y la ración que le mandaban, antes de comerla se la habían dedicado a falsos dioses. ¿Entendió? Por eso Daniel dijo que no se iba a contaminar y los 3 amigos se propusieron con él no contaminarse. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbre. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no lo hace, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Ahora, vamos a ir a otras 2 citas antes de continuar. Nos quedamos en el versículo 6. Era asunto de comida. Cuando ya entraron los gentiles, cuando los gentiles comenzaron a formar parte de la iglesia, los judíos trataron por todos los medios de imponerles el antiguo pacto. Querían que los varones fueran circuncidados, todos los varones, cuando se convertían ya como hombres, y los niños que iban naciendo fueran circuncidados como estaba establecido en el antiguo pacto. Que la circuncisión fue un pacto de Dios con Abraham, como lo fue el sábado
también un pacto de Dios con Israel. Pero ya en el Nuevo Testamento, los gentiles que van entrando, no se les podía imponer estas cosas. Sin embargo, habían judaizantes que salían de Jerusalén y se iban visitando las iglesias que Pablo formaba, y comenzaban a confundir a los cristianos gentiles. Si no se circuncidan, no son salvos. Si no guardan el séptimo día, no son salvos. Si comen comidas inmundas, según la lista que aparece en el Antiguo Testamento, no son salvos. Así que tuvieron que batallar con esto, y sobre todo el apóstol Pablo, que fue nombrado por Dios apóstol a los gentiles, tuvo que enfrentarse a todo esto. Vamos a buscar ahora en 1 Corintios capítulo 10 y vamos a leer del 23 al 33. 1 Corintios capítulo 10. ¿Qué versículos les dije? 23, ¿hasta dónde? Hasta el 33, hasta el final del capítulo. Todo me es lícito, dice Pablo, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Por ejemplo, si tú te quieres emborrachar ya siendo cristiano, Dios no te lo va a impedir, pero sabes que te va a hacer mal, porque los borrachos no van al cielo. Lo que Pablo está diciendo aquí, todavía yo soy libre de hacer ciertas cosas, pero si no me conviene porque perjudica mi relación con Él, con Dios, no lo voy a hacer, porque tengo la facultad de negarme, porque quiero agradar a Dios. Así que todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. El domingo pasado estábamos hablando acerca de no hacer algo que perjudique a nuestro prójimo. Amén. Y esto es como una continuación. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Ahora, cuando los gentiles comienzan a entrar en la iglesia, los gentiles estaban acostumbrados a comer todas aquellas cosas que para los judíos era inmundo, porque Dios les dio una lista de qué comer y no comer. ¿Estamos? ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos conocen el Antiguo Testamento? Ok. El apóstol Pedro era un hombre muy aferrado a la ley todavía. Los gentiles para él seguían siendo perros, como los samaritanos. Así que el Señor tuvo que tratar con el apóstol Pedro. En el capítulo 10 de Hechos, cuando él está en casa de Simón Curtidor, y él sube al terrado para ayunar y orar, y está orando, de pronto le entra un hambre que no era normal, un hambre muy grande. Él pide que le preparen comida, pero mientras se la preparaban, Dios le muestra un éxtasis. Y este éxtasis lo vio por 3 veces, esta visión la vio 3 veces, que bajaba del cielo un lienzo con toda clase de animales inmundos, cuadrúpedos, serpientes, etcétera, etcétera, y oye una voz que le dice: Pedro, mata y come. Y él le responde: no, Señor, porque nada inmundo ha entrado en mi boca, jamás. Había cumplido al pie de la letra la ley en eso. Pero la voz le dice: no llames tú inmundo a lo que Dios limpió. No solamente Dios le está diciendo a Pedro: todos esos animales inmundos, yo los estoy limpiando, sino que toda persona a la que tú consideras inmunda, como los gentiles y los samaritanos, yo también los he limpiado. Amén. Y era que Cornelio, centurión romano, había mandado por orden de Dios
a buscar a un tal Pedro que estaba en Jope, en casa de un curtidor llamado Simón. Y ya venían ellos. Y Dios le dice en el terrado a Pedro, vienen 2 hombres por ti, no rehúses ir con ellos. ¿Entendió? Ahora, aquí lo importante es estas palabras que Dios le dice a Pedro. No llames tú inmundo a lo que Dios limpió. No solamente los alimentos, también las personas. Porque Jesucristo vino a dar su vida, no solamente por los judíos, sino por toda la humanidad. Y allí estamos nosotros incluidos. Amén. Ahora ayúdenme. ¿Dónde me quedé? Vamos al 27 de 1 Corintios capítulo 10. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, el que declaró que la comida había sido dedicada a los ídolos. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para. ¿Está leyendo? ¿Para qué? La gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Y en el primer versículo de capítulo 11, sed imitadores de mí. ¿Está leyendo? Así como yo de Cristo. A mí siempre me ha chocado un poquito esto que dijo Pablo, sed imitadores de mí. Pero naturalmente a continuación él dice, imítenme porque yo imito a Cristo. Amén. Ahora vamos a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Y vamos a comenzar en el versículo 8. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y son rudimentos que ponen algunas religiones, algunas sectas, y le ponen a los miembros una carga que en realidad no tiene fundamento en la Biblia. Y lo imponen. Y si no lo hacen, no van al cielo. Y esto es lo que Pablo está diciendo aquí. Porque en él habita, en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de manos, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, una circuncisión espiritual. Así que los judíos querían que todos los gentiles que se convertían fueran circuncidados. Pablo dice, ya fuimos o ya fueron circuncidados en la circuncisión de nuestro Señor Jesucristo. No se nos puede imponer eso en ninguna manera. Versículo 12, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la circuncisión, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándolo de en medio y clavándolo
y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya. Cristo nos hizo nuevas criaturas. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Que no nos juzguen, pero nosotros tampoco podemos juzgar. Este es el punto importante, hermano. Que cuando comenzamos a juzgarnos, estamos dañando a los oyentes que se confunden. ¿Me entiende? Un adventista, los adventistas guardan el séptimo día, no guardan el primer día de la semana. Mi hijo Juan tuvo que salir de la iglesia que estaba rentando y comenzó a buscar, andaba loco buscando, porque le daban 1 hora nada más para el servicio, y encontraron una iglesia adventista en Norwalk nueva. Creo que tenía 4 años de edificada. Entonces él va y habla con el pastor, y le dice que si le podían rentar. Nosotros somos de las Asambleas de Dios. Él le dijo, bueno, yo voy a hablar con el board, porque nosotros no usamos el templo el domingo, solamente el sábado. Y habla con el board, le pusieron una carga grandísima, 4,000 al mes. Pero no solamente tienen el primer día de la semana, tienen el resto de la semana, menos el sábado. Dice un templo bello, nuevo, en ese sentido está muy bien, porque tienen todo el primer día de la semana. Así que comenzó en inglés, ya tienen culto también en español, y están aprovechando eso. Ahora, los adventistas saben que allí hay una iglesia, las Asambleas de Dios, y que no guardan el sábado, pero le rentaron. Es una buena señal de que son gente madura. Los que se visten de blanco también guardan el sábado y nos condenan a nosotros. Yo tuve una discusión con el que era jefe de ellos, tienen su centro ahí en Belgarden. En los años 70 nosotros íbamos al Sendero de la Cruz. Había un grupo de jóvenes en el Sendero de la Cruz, lindísimo, lleno del Espíritu Santo. Después de la escuela dominical salían a evangelizar, siempre llevaban gente nueva a la iglesia. Y de pronto un buen grupo de ellos se apagan y resulta que se unen con los que se visten de blanco. El bando evangélico Gedeón. Y el jefe de ellos era un cubano llamado Rolando González. Y se reunían aquí, en un edificio de apartamentos que hay aquí, cerquita de Iberoamérica. Y el pastor viene a hablar con ellos. Ellos no lo reciben, el grupo que había salido del sendero. Y él me suplica a mí que yo hable con ellos, porque ellos lo aprecian mucho. Usted vaya a hablar con ellos. Y cuando vengo a hablar con ellos, estaba el jefe de ellos, el Rolandito. Y cuando yo le dije, vengo a hablar con ellos, dice, no, habla conmigo. Yo quiero hablar con ellos. No, habla conmigo. ¿Por qué no los dejas hablar? ¿Tienes miedo que ellos hablen? No, habla conmigo. Y yo comienzo a hablar con ellos. Le digo, ustedes en el Sendero de la Cruz, ustedes fueron llenos con el Espíritu Santo, habla conmigo. Y se pone a discutir conmigo. Y dice que yo no iba al cielo porque no guardaba el sábado. ¿Tú crees eso? Que no voy al cielo porque guardo el primer día de la semana y después cayó en la gran tribulación, que había que pasar la gran tribulación. Yo le dije, mira, yo creo que voy a ser levantado en el rapto si no es que el Señor me lleva antes. ¿Tú quieres guardar la tribulación? Guárdala tú y disfrútala. Pero yo me voy con Cristo. Bueno, estos muchachos nunca regresaron al sendero, quiere decir que él los confundió de tal manera. Triste, hermano. Bueno, esta reunión fue en un apartamento. Pero cuando uno habla y hay otras personas escuchando, uno tiene que tener mucho cuidado, porque vamos a confundir a los que están oyendo.
Estoy hablándoles a ustedes, hermanitos, hermanitas, seamos sabios. ¿Ok? Los católicos tienen su creencia. Por ejemplo, ellos creen en María, que intercede ante el Hijo. Y no solamente María, todos los que han sido canonizados como santos tienen acceso para interceder por nosotros. Nosotros no creemos eso. Creemos que la Biblia dice que tenemos un intercesor ante el Padre, y ese intercesor se llama Jesucristo. Amén. En la epístola a los Hebreos nos dice que el Señor Jesús, a través de su sangre, abrió un camino nuevo y vivo que nos conduce directamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, etcétera, etcétera. Así que cuando nosotros clamamos al Padre y lo hacemos en el nombre de Jesús, inmediatamente nuestra oración entra al trono de la gracia, y el Salmo 34 dice que los oídos del Señor están atentos a nuestro clamor. Aleluya. Así que no necesitamos otra persona para que interceda ante Jesús, para que Jesús interceda ante el Padre. Pero tenemos que respetar a los católicos. No los podemos ofender. Tú crees en la Guadalupe y tú crees, respeta. Porque queremos que nos respeten a nosotros. ¿Estamos? Personas evangelizando. Entra a una casa, hay un altar grande, todo tipo de santos. ¡Ah! Aquí está el diablo. En cada figura de esa hay un demonio. ¿Qué va a pasar? Te van a correr, y tienen todo el derecho de correrte. Y si no te quieres ir, te dan una patada y te sacan. Esto no solo se usa para sombrero o gorra, se usa para pensar. Lo que Pablo nos está enseñando en este capítulo 14 de Romanos, y lo que leímos en 1 Corintios 10, y lo que estamos leyendo en Colosenses, que no lo he terminado, ¿o sí? Versículo 16, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo. No nos juzguen, pero nosotros no debemos juzgar. Porque cada persona tiene derecho a creer lo que cree. Lo que nosotros tenemos que tratar es de convencerlos del error por nuestra manera de vivir, de actuar, de hablar. Y si la persona nos da oportunidad, le vamos a explicar por qué creemos lo que creemos. Pero no se lo podemos meter a la fuerza. Como no vamos a permitir que una falsa creencia nos la quieran imponer a nosotros. Esperamos que los demás sean respetuosos con nosotros. Los demás esperan que nosotros seamos respetuosos con ellos. Podemos evangelizar, hermanos, sin ofender. No, es que a mí me enseñaron desde niña. Ok. Respeto lo que te enseñaron, es la tradición que tú has llevado, pero mira, si quieres escucharme, la Biblia dice, y la Biblia es la palabra de Dios, pero pidiéndole al Señor sabiduría. Amén. Volvemos al capítulo 14 de Romanos. ¿Están siguiendo? Ahora volvemos al capítulo 14 de Romanos y vamos al versículo 7.
porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y esto es algo que no debemos olvidar, hermano. Un día, todos sin excepción, vamos a rendir cuenta. Amén. Cada uno personalmente tiene que rendir cuenta de sí mismo, de lo que hizo, de lo que practicó, de lo que enseñó. En el caso de nosotros los pastores, a quien Dios ha encomendado un rebaño para que lo cuidemos. No solamente yo tengo que rendir cuenta de mí, tengo que rendir cuenta de cada uno de ustedes. ¿Qué les parece? Y no solo de Iberoamérica. En noviembre, Dios mediante, ya voy a cumplir 63 años de que comencé a predicar, que fundé la primera iglesia en Cuba después de graduado del Instituto Bíblico. De los que estaban allí, me acuerdo de mi tío, que di el primer culto en su casa, de mis primos, de la esposa de mi tío, de los vecinos que él invitó y llegaron, y después estuve un tempito y después se quedó otro joven, yo fui a abrir otra iglesia. No me acuerdo. Pero Dios lo tiene allá arriba. Y la otra iglesia que abrí en un pueblo llamado Pina, frente a un central azucarero, me acuerdo de una familia de apellido Gato. Tenía unas hijas bonitas y todas tenían así como un bigotico y le decían las gatitas. No estoy mintiendo. Pero me acuerdo de ellos, de la familia, de cómo se llamaban, pero no me acuerdo bien de las personas. Pero allá arriba lo tiene el Señor. Y así, cada iglesia que pastoreé, como Hawaiar, el 15 y medio, Caibarien, Remedio, todo está allá arriba. Y al final, la última iglesia que pastoreé, la central, de las Asambleas de Dios en La Habana. A veces Obeide y yo nos hemos puesto a aquella persona que imposible, era una iglesia como Iberoamérica, quizás un poquito más grande en congregación. Bueno, no más grande, porque aquí tenemos 2 escuelas dominicales y los que vienen al culto de las 6 que no vienen a la escuela dominical, tenemos una congregación grande. Poquito tiempo que estuve en España también, ya no me acuerdo ni aquellos españoles, pero Dios me va a pedir cuenta. Qué responsabilidad, ¿no? Porque alguna gente dice, oiga, pastor, vi un miembro suyo. No, un miembro mío, no. Yo solo soy el pastor. Pero el dueño del rebaño se llama Jesucristo. Y como se llama Jesucristo, te puse de ayudante, rinde cuenta. Y allí no me puedo escapar porque ya eso va a ser en la eternidad. Aleluya. ¿Dónde me quedé ahora? ¿El 7? No, el 8, el 9, en el 11, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Está en Isaías 45, versículo 23, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Todos tendremos que rendir cuenta. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros.
sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. El domingo pasado yo hablaba acerca de que Dios sí nos puso como guarda de nuestro hermano. No sé si ustedes se acuerdan, porque tiene memoria de gallo, pero yo les hablé de Caín cuando le dice a Dios, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Sí, nosotros tenemos que cuidar de nuestro prójimo. No podemos hacerle daño, porque es nuestro prójimo. Allí están los 10 mandamientos. La mayoría, los primeros tienen que ver directamente con nuestro Dios, pero los demás tienen que ver con nuestro prójimo, y Dios está sujetando nuestra relación con Él a nuestra relación con nuestro prójimo. Así de importante, hermano. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Vamos al 13, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. No, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Si usted dice la carne de cerdo es inmunda, no la coma, porque usted no está actuando con fe. Pero yo digo, la carne de puerco es muy sabrosa. Y yo la como con acción de gracia. No me la echo a la boca antes de darle gracias a Dios y pedir que la bendiga. Antes yo comía mucha carne de puerco, ahora no, ahora con un pedacito ya es suficiente. Porque según van pasando los años, los gustos cambian. Amén. Se nos dice, los científicos dicen, que como va la situación de la humanidad y por haber una superpoblación en el mundo y porque no va a haber suficientes alimentos para alimentar a todos y porque en muchas partes del mundo existe una hambruna tremenda, llegará el momento que tendremos que comer grillos, cucarachas, lombrices, ya hacen harina de lombriz, yo no sé si usted lo sabe, y otras cosas. Ayer Sobeida y yo estábamos viendo un programa que se llama en el canal de España, Españoles en el Mundo, y habían unos españoles en la India y una muchacha que fue a la India ya con trabajo como maestra, llevó a los del canal de España a un restaurante donde se comen bichos. Y ella agarró un plato lleno de bichos con 2 palitos, riquísimo, y los del canal comenzaron a comer bichos también y dice que le gustaron, y yo me estaba vomitando. Yo no aprendí a comer marisco, porque mi mamá no comía marisco, Sobeida le encanta el marisco. Y yo he pasado apuros porque me han invitado y precisamente lo que tenían eran camarón, el plato especial. Y yo tener que decirle, mire, yo les agradezco, pero... Y Sobeida se comió los míos también. Porque a pesar de que pasé mucha hambre, no todo me entraba, ¿no? Pero hermano, lo que Pablo nos enseña aquí es que si una persona acepta a Cristo, ya es un creyente evangélico, una creyente evangélico, pero todavía está aferrado al Antiguo Testamento, porque quizás salió de los adventistas o de los que se visten de blanco, y no quiere comer a aquellos que según la lista que da el Antiguo Testamento de carnes inmundas, y no lo quiere comer. Lo que Pablo enseña es, no lo comas. Y no lo podemos obligar a que coma, porque está convencido de que si lo come va a pecar. Tenemos que respetar eso. Ahora, si yo como carne de puerco, no me juzgue, déjeme comer, déjeme disfrutar el chicharroncito que son muy ricos. ¿Verdad, Heriberto?
Aleluya. Pero si por causa de la comida, versículo 15, tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios no es comida ni bebida. Así que no vivas para comer, solo come para vivir. Porque el que en esto sirve a Cristo, versículo 18, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo, delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace conforme, no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Después vamos a leer un poquito del capítulo 15, pero quiero andar un poquito más, hermanos, en esto de las distintas creencias, las distintas doctrinas, lo que enseñan algunas iglesias extremistas, sobre todo pentecostales extremistas, lo que enseñan las sectas que salen de iglesias tradicionales, iglesias con buena doctrina, pero se salen por allí porque una profecía les dijo y comienzan un grupo y trastornan las enseñanzas de la Biblia. Y este tipo de personas los pastores se convierten en dictadores con los miembros. Y los están velando a ver si cumplen todas las reglas. Esto es algo terrible. Y son gente que van a la iglesia con miedo, porque saben que los están mirando, cómo se visten, cómo se arreglan, cómo hablan, y los castigan, los disciplinan. Vivir atemorizado así no es vivir la vida cristiana. ¿Me entendieron? Ok, ahora tenemos los testigos, los falsos testigos de Jehová, porque en el libro de Isaías Dios le dijo a los judíos: vosotros sois mis testigos. Y en Hechos, capítulo 1, versículo 8, antes de ascender al cielo, Jesús les dice a los discípulos: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando reciban la llenura del Espíritu Santo, me seréis. ¿Qué cosa? ¿Qué somos nosotros? Testigos de Jesús. Dígalo, soy testigo de Jesucristo de Nazaret. ¿Pero de quién son testigos los que se llaman testigos de Jehová? Son testigos de Russell, su fundador en el siglo XIX, creo que 19. ¿Ok? Y a ellos les encanta discutir. Terrible, sobre todo en Cuba eran terribles. De tal manera que iban grupos a nuestra iglesia y se paraban frente a la iglesia. Los que iban entrando o saliendo querían discutir.
Y el grupo de jóvenes, que éramos bastante numerosos, nos daba pues y queríamos agarrarlos para discutir con ellos. Ya siendo yo pastor en Hawaial, cuando me casé, estaba de pastor en una iglesia de campo, en un lugar llamado Hawaial. Le dije, Sobeda se quedó en la iglesia y yo tuve que ir a la ciudad de Ciego de Ávila a hacer unos compromisos. Fui en un tren que era una línea corta y llegaba hasta cierto lugar cerca de Ciego de Ávila, pero hasta allí paraba y dejaba allí el vagón. Nos bajábamos para ir a Ciego de Ávila, tenemos que coger un taxi. Yo fui en taxi y ya cuando regreso y llego para coger el tren, para ir a la iglesia con mi esposa, encuentro el vagón lleno y un joven testigo de Jehová los tenía. Cuando yo oigo las barbaridades que estaba diciendo sobre la Biblia, pues le respondo. Y él me salta y yo le salto. Y aquellos cubanos que estaban allí acostumbrados a ir a las vallas de gallos, yo le voy a este 20 pesos. No, yo le voy a este 30 pesos. Y fuimos discutiendo hasta que llego a Hawaial y me bajo del tren y él del tren me seguía diciendo. Pero ya vio dónde estaba la iglesia y era día de culto. Y cuando yo abro la iglesia ya estaba discutiendo con unos hermanos que estaban afuera. Y salgo yo, pero bien enojado. ¿Qué haces aquí? Y lo corro. ¿Te vas o te llamo la Guardia Rural? Que era antes del comunismo. Y se fue el joven. Después yo me quedé pensando lo que había hecho. Esto fue a principios del año 1956. Y hasta el día de hoy le estoy pidiendo perdón al Señor por aquellas personas que yo cooperé para que salieran confundidos. Por eso trato de ni recibirlos en mi casa porque a ellos les encanta discutir. Y yo los corro fácil. Hace poquito llegaron. Ahora no se atreven a llegar, creo que es porque Sara puso un letrero que dice que hay perro dentro de la casa. Se quedan mirando así y siguen de largo. Un día llegaron dos miembros de la iglesia de San Matías. Y entonces yo le abro la puerta y, oiga, aquí hay perro. Digo, sí, hay un perro aquí que soy yo. Y muerdo. Pero conversamos un poquito y todo muy amable. Yo dije, somos evangélicos. Ay, qué bueno, me felicitaron y se fueron muy amables. Cuando llegan, yo les abro y les digo, mire, ustedes son testigos de Russell, ¿no? No, testigos de Jehová. No, ustedes no son testigos de Jehová. Testigos de Jehová son los judíos. Ustedes son testigos de Russell y nosotros somos testigos de Cristo. Y no vamos a conversar, así que me hacen el favor y se retiran. Pero en la calle, no, ya no discuto. Porque es confundir a quien esté pasando. Y Pablo dice aquí que debemos respetar a los demás. Nosotros decimos están confundidos, ellos dicen que nosotros estamos confundidos. No vamos a discutir a menos que la persona quiere que hablemos seriamente acerca de una doctrina, a ver lo que dice la Biblia, porque mire, yo entiendo, pero donde no hayan personas que nosotros podamos confundir. ¿Está claro? Aleluya. Amén. Respetemos a los adventistas. No toman café, se lo pierden. No comen carne de puerco, se lo pierden. Pero es un privilegio.
Oiga, en la mañana un cafecito expreso. Vamos a leer un poquito el capítulo 15 y allí terminamos. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Salmo 18, 49. Y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. Deuteronomio 32, 43. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Salmo 117, 1. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí y el que levantará y se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Isaías 11, 10. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el Espíritu, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me forcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: a aquellos a quienes nunca le fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Isaías 52, 15. Aquí nos quedamos. ¿Entendió algo? Qué bueno. En resumen, ¿qué fue lo que aprendimos? Que no debemos discutir. ¿Sí, venimos? ¿Cómo? Bueno, yo no diría cualquier animal. Si tú me invitas a comer rata, te digo que no. Porque los chinos comen rata. ¿Cómo? ¿Comiendo qué? ¿Iguana? Ah, no, si te gusta la iguana, cómetela. Pero yo paso, hermano. Yo he sido mal pobre, hermano. Porque pasé hambre, pero lo que no me entraba por los ojos,
¿Y tú, Heriberto, eras igual que yo? ¿Eh? Algo parecido. Es que es herencia de mi mamá. Mi papá era otra cosa, pero mi mamá era distinto, y la cocinera, la que nos educó el paladar, arroz y frijoles, eso sí. Aleluya. Padre, gracias te damos por la enseñanza de tu palabra. Gracias por haber estado con nosotros. Nos gustaría que nos visitara en Iglesia Iberoamérica, 2805 Belgrave Avenue, Huntington Park, California 90255. O si desea contactarnos, puede llamarnos a nuestro teléfono 323-588-1611 o escribirnos a info@ministeriosiberoamerica.com.